Bueno, vamos a hablar primero de los aspectos psicosociales que tienen que ver con el cáncer heredofamiliar. Y un poquito el dibujito inicial tiene que ver con que creemos que en los últimos tiempos los genes se han convertido en un icono cultural, ¿sí? Forman parte de nuestro momento presente y también de lo que acontece en el ámbito oncológico en relación también a nuevas causalidades en torno a las patologías oncológicas y a las repercusiones emocionales y psíquicas de esta implicancia genética en la vida de las personas. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una enfermedad que en general asusta. Este es una serie de cuestionarios que se hicieron en España y cuando se le pregunta a la población en general cuál es la enfermedad a la que más teme usted, más del 70% de los 400 entrevistados dicen que la enfermedad que más temen es al cáncer. Por las implicancias que tienen, por las consecuencias negativas en cuanto al diagnóstico en sí mismo, en los vínculos, en el terreno laboral, en los vínculos en general. Esta encuesta está sacada de un libro que se llama La cara social del cáncer, que es de un sociólogo que a su vez también enfermó de cáncer. Y vamos a hablar del cáncer o de la posibilidad de enfermar de cáncer afectando no solo a un miembro, sino tal vez dando predisposición en el ámbito familiar. Es decir, que vamos a hablar de miedos y miedos incrementados porque ponen en relación a una de las cosas más preciadas que son los afectos más cercanos como la familia. Decíamos entonces, ¿por qué tanto temor? Muchas de las personas que concurren al proceso de asesoramiento genético oncológico son pacientes que ya han enfermado de cáncer, en donde hay por lo menos una historia familiar en relación a las patologías oncológicas, por lo tanto sabemos que son familias que han atravesado o están atravesando situaciones de ansiedad, de preocupación, de temor, que tienen una alta percepción de riesgo sobre sí mismos de volver a enfermar, y también de que algo de esta enfermedad pueda ser transmitida a otros miembros de la familia. Y en el contexto particular que se genera hay que tomar decisiones. Ahí aparece muchas veces no solo el miedo sobre el enfermar, sobre la vulnerabilidad propia, sino también la culpa, la posible culpa por ser transmisores de alguna predisposición genética. Esto también hace pensar a los pacientes que durante un cierto tiempo van a tener que tener también un mayor compromiso con el sistema de salud, tal vez a partir de nuevos chequeos o de nuevos análisis. Y por supuesto siempre aparece la posibilidad de riesgos a segundos o nuevos tumores en personas que ya tienen un cansancio y un agotamiento muchas veces por haber atravesado una patología oncológica. Esto es algo que dice una de las psicooncólogas que se dedican, Karen Harley, que dice que las experiencias multigeneracionales con pérdidas son fundacionales en la construcción del concepto de nuestro riesgo, de nuestras creencias y condicionan profundas influencias en la comprensión de la información sobre el riesgo genético y sobre la toma de decisiones. En general, cuando estamos en las entrevistas de asesoramiento genético, sabemos que indagar sobre antecedentes oncológicos en una familia suele ser muy perturbador y por momentos tiene resonancias emocionales para los pacientes y esto por un lado implica un proceso de búsqueda, de querer saber, pero también de mucho temor acerca de qué se va a hacer con esa información que se viene a buscar. Por supuesto que los pacientes los dicen mejor que los profesionales y esto mismo es una frase a la que apelamos para explicar, dicho por una paciente, ¿sí? La paciente dijo en algún momento, ahora veo el cáncer en mi futuro, antes lo veía en el pasado, siento que estoy envuelta en una nube negra, que nunca se va a ir,
temo por mis hijos como nunca me había sucedido antes. Muchas veces pasa que a raíz de empezar a sospechar sobre la posibilidad de que de que exista una posibilidad de mutación genética que aumenta el riesgo, también es importante, después lo van a ver con la doctora Bruno, pero en general está bueno aclarar que no se hereda el cáncer, en todo caso lo que se hereda es una mayor predisposición a enfermar, y que esta predisposición está más allá de que nos enteremos o no, que lo sepamos, ¿no? Sin embargo, cuando a veces pasa que un paciente o una paciente ha atravesado una patología oncológica y lo ha resuelto, cuando aparece la posibilidad de la derivación al asesoramiento genético, es como que se pone en juego el futuro. Es decir, muchas veces pasa, si bien no es esto lo habitual, la verdad es que se sabe por estudios internacionales y también en estudios que hemos hecho en nuestro país que el proceso de asesoramiento genético no agrega, no añade malestar emocional significativo a las pacientes, puede aumentar un poco la ansiedad en un primer tiempo, pero después tiende a corregir distorsiones en la percepción de riesgo individual. Y esto a la larga ayuda a la sensación de autonomía y de toma de decisiones, pero en algunos pacientes con algunas historias familiares complejas en cuanto a pérdidas y a dolencias reiteradas a lo largo de distintas generaciones, cuando no solo el pasado se resignifica, porque a veces permite explicar por qué varios miembros de una familia enfermaron, sino que pone en juego la idea del futuro. Este futuro incierto aparece muchas veces en algunos pacientes con una sensación de que ese futuro incierto se convierte o hace vivir el presente de una manera angustiosa. Por eso siempre creemos nosotros que es importante la búsqueda de información correcta en términos médicos y adecuada para cada caso y para cada paciente, porque sí sabemos que en líneas generales todos los pacientes que concurren al proceso de asesoramiento genético tienen una percepción de riesgo mucho más elevada que la real. Ahora después va a hablar la doctora Bruno, pero en general este es un ámbito y estamos hablando de tumores que son una excepción, que no es lo habitual. Sin embargo, la sensación de riesgo de las familias cuando son derivadas es una percepción de riesgo muy alta. Por eso nosotros siempre creemos que es preferible dejar de pelear con las fantasías terribles, porque cuando uno está angustiado y asustado, lo que se le ocurre siempre son fantasías mucho más terribles que lo que después en verdad acontece. Una de las dificultades que tenemos y que trabajamos todo el tiempo en esto es la dificultad en la comunicación del riesgo a padecer cáncer hereditario, ¿no? Es decir, y algunas de las preguntas con las cuales trabajamos en las entrevistas de asesoramiento genético. ¿Qué entendemos por riesgo? ¿El significado del término riesgo es el mismo para los profesionales de la salud que para los pacientes? Seguramente no, ¿sí? Acá es muy importante entender que el riesgo para los pacientes está asociado a lo que después vamos a ver, que son sentimientos y emociones que el riesgo despierta. Y en términos médicos, el riesgo se evalúa en riesgos absolutos, en riesgos relativos, en riesgo a lo largo de los años, en riesgos en función de la cantidad de personas afectadas. Entonces, tenemos que intentar conciliar y generar un ámbito de comunicación fluida y correcta para que nos entendamos profesionales y pacientes cuando estamos hablando de riesgo. Cómo se recibe y cómo se interpreta la información y qué tipo de emociones puede desencadenar. Esto aparece, me parece que más claramente en la próxima, ¿sí? Que esto es el riesgo para los pacientes. Cuando a un paciente se le habla de riesgo, ¿qué cosas aparecen? Aparece el sufrimiento, aparece la sensación de amenaza,
el miedo, la incertidumbre, la intranquilidad. Y algo que es muy importante, que es esta idea de que el riesgo tiene un significado propio y específico para cada paciente. Un riesgo de un 20%, de un 30%, de un 40% puede ser vivido de una manera para un paciente y es más, para una misma familia. En nuestra experiencia con Luisina tenemos historias de entrevistas familiares en donde más de un hermano consultan y con la misma información uno se siente totalmente en riesgo y quiere salir a tomar medidas urgentes y el otro escuchó y dijo, no, pero yo pensaba que esto no era así, ¿no? La verdad que me voy más tranquilo, con la misma información y uno diría con la misma historia familiar. Sin embargo, no es la misma historia familiar. Y en realidad, perdón, sí. Lo que el médico en ese momento está queriendo decir es que hay una chance de enfermar, no que hay un peligro de enfermar en ese momento. O sea, los médicos también a veces nos cuesta encontrar las palabras para comunicar más correctamente lo que nosotros entendemos desde nuestro lenguaje médico, pero que no es entendido así por el paciente. Uno habla de una chance, una posibilidad mayor que algo, y podemos hablar que es ese algo basal, de enfermarse o no. No de una certeza y un peligro que está acechando, sino algo para tener en consideración, que después se va a aclarar un poco más cuando charlemos un poquito específicamente a lo que nos estamos refiriendo. Por eso que cuando hablamos de riesgo para los pacientes, hablamos de una percepción de riesgo, que es una variable construida muy complejamente por un montón de cuestiones personales, pero que tiene que ver con una vivencia emocional de riesgo, que va a tener que ver con las creencias de salud y enfermedad que esa persona tiene, con cómo se ha transitado la historia de la enfermedad en esa familia, con el momento vital en que esa persona concurre. No es lo mismo una persona de 20 años o de 30 años que una persona de 50 o de 60. No es lo mismo alguien que está atravesando una situación de duelo reciente que alguien que ha terminado su tratamiento oncológico y ha tenido un buen resultado. Entonces, estas son las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando intentamos dar información que sea una información que al paciente le sirva para tomar decisiones y que esas decisiones lo hagan sentir que tienen mayor control sobre la situación. Por eso decimos que el asesoramiento genético oncológico desde el punto de vista psico-oncológico es un proceso comunicacional y psicoeducativo, en donde, si bien el objetivo es que el paciente llegue a tomar decisiones en términos autónomos, por eso nosotros llamamos proceso de asesoramiento genético y no de consejo genético. Nosotros no damos consejos, nosotros no indicamos lo que hay que hacer. La idea es que con información correcta y exacta el paciente tenga y las familias tengan una percepción de riesgo lo más adecuada posible para que sepan qué medidas preventivas tienen a su alcance para estar más controlados y más cuidados. Y en eso sabemos que entonces el paciente va a necesitar de un tiempo de elaboración, que la información que se lleva de una entrevista de asesoramiento genético es una información que, aparte de ser entendida racionalmente, tiene que ser integrada a la vida, que eso lleva más tiempo. Integrar a la vida una información que me están dando sobre una chance de enfermar. Por eso consideramos muchas veces que es necesario que el paciente se tome el tiempo que necesite para tomar decisiones. Esto se desarrolla en un área de la medicina que es la prevención. Acá no estamos en una situación de urgencia. Nadie tiene que salir desesperado a tomar medidas que sean irreversibles. Sí. Hay momentos que tenemos, que nos requieren a nosotros como particular atención cuando las pacientes o los pacientes vienen al proceso de asesoramiento genético y que tal vez son momentos en donde hay mayor riesgo emocional para transitar el proceso de asesoramiento genético. Por ejemplo, cuando un paciente está recién diagnosticado, ¿sí? Cuando son pacientes que tienen menos disponibilidad o disposición para hablar,
pacientes que abandonan el proceso de asesoramiento genético a nivel mundial, y creo que, no sé si en nuestro país sí tenemos cifras, pero suele haber un abandono aproximadamente de un 40%, creo, ¿no? También son grupos más vulnerables, los grupos que están conformados por mujeres jóvenes, solteras, con poco apoyo social, menos optimistas, evitativas, con una percepción de riesgo muy distorsionada. Los primeros en hacerse el test en una familia, en donde muchas veces también sabemos, y eso es algo que nos tomamos bastante tiempo con la doctora Bruno para evaluar y para discriminar, cuánto hay de decisión personal en concurrir a un proceso de asesoramiento genético y cuánto hay de inducción familiar para que alguien venga. Y intentamos que se respeten las subjetividades personales y los tiempos personales en este proceso. Porque no solo hay que tomar la decisión de venir al proceso de asesoramiento genético, sino que después hay que tomar la decisión de si, en caso de que sea indicado, si una persona quiere hacerse el test genético, ¿no? Y después, ¿qué hace con ese resultado? De nada sirve en una familia inducir y intimar a un miembro a que venga a un proceso de asesoramiento genético si después no va a venir a buscar el resultado porque no sabe qué hacer con eso. Sí. Otros momentos de vulnerabilidad también lo son, o grupos, ¿sí? Son aquellas personas que antes del proceso de asesoramiento genético tienen ansiedad, síntomas depresivos, mala calidad de vida en ese momento, fallecimiento reciente por cáncer, lo que hablábamos, situaciones de duelo recientes, estado de otros familiares en donde en este momento alguien más esté afectado por una patología oncológica y esté atravesando tratamientos, aquellos que hayan estado implicados, sobre todo acá hablamos de mujeres, con predisposición a cáncer de mama o de ovario y que hayan estado implicadas como cuidadoras en el tratamiento oncológico de hermanas, o de padres o madres siendo adolescentes o muy jóvenes. Sí. Estas son algunas de las consecuencias psicológicas de los resultados. Una vez que aquellos que accedieron a realizar el test, ¿qué pasa con esos resultados y qué se sabe hasta ahora? Decíamos que en general sabemos que el proceso de asesoramiento genético no aumenta el malestar emocional de los pacientes de manera significativa, pero tiene beneficios potenciales positivos y negativos, ¿sí? Cuando el test da positivo en personas con diagnóstico previo de cáncer, ¿sí? Los beneficios potenciales sabemos que es muchas veces la eliminación de la incertidumbre, ¿no? Hay algo que se sospechaba, que se fantaseaba, que se temía y se termina de definir. La posibilidad entonces de tomar medidas preventivas adecuadas para esa mutación que se acaba de encontrar, y la oportunidad de informar a otros familiares, es decir, de dar herramientas muy valiosas, información muy valiosa para otros miembros de la familia. Como efectos potenciales negativos, el aumento de ansiedad y depresión, sobre todo a veces los momentos inmediatamente posteriores al resultado del test, la preocupación por el cáncer, que suele aumentar los meses posteriores también, a veces los sentimientos de culpa, en relación a qué pasa con quienes heredan o no esta mutación, y no tanto en nuestra cultura y en nuestra sociedad, tal vez en otros países esto se ve más, los riesgos por la discriminación laboral o social. Después el test positivo en personas sin diagnóstico previo de cáncer, la verdad que acá suele ser muy importante para aquellos que no han enfermado. De hecho, hay estudios que marcan que más del 50% de pacientes que concurren al asesoramiento genético con historia familiar, pero sin haber enfermado de cáncer de mama y ovario, este es un trabajo hecho sobre eso, dice que ellos muestran que han tenido cambios vitales que ellos consideran positivos, ¿no? Porque esta sensación de amenaza o peligro se traduce en información que tiene implicancias clínicas, es decir, que aumentan la sensación de control y lo que era una amenaza como posibilidad
pasa a ser algo concreto, pero sobre lo cual hay herramientas para trabajar. Entonces, los mecanismos de defensa que se ponen en juego son más ajustados a la realidad y el paciente o las pacientes lo que sienten es que pueden hacer algo con esta información que están recibiendo. Decíamos entonces que si el cáncer asusta, el cáncer como acontecimiento potencial en una persona y en una familia asusta más y genera algo muy similar a lo que vemos ahí, ¿sí? Graficado por la espada de Damocles, que todos conocerán la historia. Los pacientes sienten que tienen a Damocles y a su espada muy cerca. Manejar información correcta y tener una evaluación de riesgo adecuado ayuda a que la espada se vaya a luchar otras batallas. Y para terminar con un poquito de humor, más allá de esta ser un tipo de patología muy particular y muy específica, este es un diablito que dice que luego de exhaustivos estudios hemos logrado determinar que 9 de cada 10 personas creen que son 1 de cada 10. Es decir, que cuando nos hablan de riesgos, todos sentimos que podemos ser nosotros. Gracias.